Gracias por la paciencia a todos. Estamos en la epístola de los Romanos, hermanos amados. Tenemos la oportunidad de poder abrir la Biblia otra vez ahí, pero saben, he estado batallando con la joya que tenemos en la epístola de los Romanos y no desear pasar por alto muchas cosas que hay ahí. En la ocasión pasada, recuerden que trataba de introducir tal vez un resumen contextual, hermanos, hasta el capítulo 10. Pero a su vez también, hermanos, estuve orando y en lugar de avanzar para los versos que nos quedaron del capítulo 10 y después abordar el 11, me detuve otra vez en el contexto, hermanos, de este pasaje. Pero ahora estaba viendo otro panorama que justamente ahí tenemos. No avisé a nuestros pastores en Melac y en Monterrey, pero pienso que no tendrán problema, mis amados hermanos, si no, perdónenme. Pero quisiera basarnos en un texto. No quiero dejar toda la joya, hermanos, que hay desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta, al menos, hermanos, Romanos 11:36, que no hemos visto, pero que hay un tema ahí introducido, que tal vez pasa de pronto desapercibido. Si no meditamos en el libro y vemos la intención del Espíritu Santo queriendo enseñar a la iglesia a través del apóstol Pablo. Y estaba pensando en un tema que hemos estado hablando, algunos de nosotros, hermanos, acerca de la perseverancia, la preservación. Y hoy titulaba esta enseñanza, que estoy rompiendo el orden porque todo lleva como por tema puestos los ojos en Jesús. Es el número 41 hoy, hermanos de los estudios. Y ponía preservados por Dios para perseverar en Cristo. Preservados por Dios para perseverar en Cristo. Y quisiera que leyéramos, hermanos, del versículo 31 al 39 en el Romanos capítulo 8. No, realmente no estoy yéndome atrás. Quiero que veamos un tema ahí, hermanos, en toda esta porción, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, o al menos en parte. Y quiero, hermanos, someter toda la enseñanza como base a Romanos 31 al 39. Y dice, hermanos, en la traducción Reina Valera, que voy a leer, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿Quieren leer junto conmigo, hermanos? Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, si hay algunas cosas que de pronto entran en duda en algunos creyentes, pienso que no deben ser jamás relacionadas con la perfecta obra de Cristo. Es decir, podemos tener muchas dudas en muchas cosas, hermanos, pero nunca un creyente debe, o pienso que puede, dudar de la obra de Cristo, específicamente en la salvación. Pienso que si alguna persona dice ser creyente y pone en duda su salvación, siempre debe ser por su conducta, por su pecado, nunca por Cristo. Y pienso que si le preguntamos a un creyente si él duda de la obra de Cristo, ¿qué crees que me diga? Que no, ¿verdad, hermano? Pero cuando un creyente llega a dudar de su salvación, hermano, por la vida, por el pecado, por la angustia, como dice aquí, por la tribulación o lo que sea, el creyente, hermanos, está diciendo, sin mencionar, que duda de la obra de Cristo. ¿Sí sabías? Yo le voy a preguntar a él, le voy a decir, ¿por qué dudas de tu salvación? Y él me va a decir, mi pecado, soy muy pecador. Pero, ¿qué la salvación no es del Señor, hermanos? Entonces, tal vez su alma no se atreve a decir, dudo de la obra de Cristo, pero al decir que duda de su salvación, está dudando de la obra de Cristo, porque es suya, es la obra de Cristo. Y si se dan cuenta ustedes, hermanos, en la ocasión que yo abordé este pasaje, no le di esa tonalidad
Pero es bien claro cuando tú lees el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Ha hablado, hermanos, hasta ahora el contraste de aquellos que creían que eran salvos por venir de Abraham o por la ley, o hermanos, o aquellos cristianos perseguidos que están sufriendo, que de pronto tenían un poco de temor, hermanos, de poner su confianza absoluta en la obra de Cristo. Pero Pablo hasta ahora ya nos dejó claro, y él dice en este contexto, ¿qué pues vamos a decir a esto? A todo lo que trató desde el capítulo 1 hasta ahora. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Después nos reta y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entrega para didomi, para muerte, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El asunto aquí, si bien hay persecución, y está asegurando, hermanos, que todo nos ayuda bien, como leímos en pasajes antes 17 y 18, de cualquier manera también hay un tema más, hermanos, más importante que el estar firmes en las tribulaciones, y es el tema de la salvación. De que no puede existir, hermanos, nunca duda en un creyente que mi salvación es absoluta. Sin duda podemos poner en tela de juicio la salvación de alguien cuando no da fruto de la salvación. No importa que sea nuevo o viejo en ir a una iglesia cristiana, ponemos en duda si no hay fruto, porque el fruto es del Espíritu. Pero no podemos poner en duda la obra de Cristo. De tal forma que el decir que una persona deja de ser salva, no está, hermanos, haciendo otra cosa, sino decirle a Cristo, tu obra no es perfecta. Ese es el grave problema por lo cual no podemos, hermanos, estar muy de acuerdo, no pelear, pero no podemos decir, es mi hermano alguien que dice que la salvación se pierde. Te digo por qué. No por un espíritu odioso, sectarista, sino porque él no está ofendiendo al hombre, está ofendiendo directamente a Dios. Está diciendo que su obra no es perfecta. Por eso este texto es contundente para ver la perseverancia de los santos en el sentido de que Dios lo preserva, porque dice, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y más adelante nos deja, hermanos, sin lugar a dudas, dice, hermanos, a partir del versículo 38, el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este amor? Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada nos separa de esa promesa de amor en un pacto unilateral, que quiere decir que es un pacto de Dios con Dios mismo, de no volverse atrás. El problema radica en la conducta del hombre que dice, soy salvo y vive como un impío, pero ese es un asunto del hombre, no es un asunto de Dios. Entonces quisiera, hermanos, que tu alma tome ánimo, porque el propósito que tenía hoy de enseñar, hermanos, esto, es que podamos todos juntos dar fuego a nuestra fe, reavivar la fe, hermanos, en nosotros, y fundamentada en la soberanía y la fidelidad de Dios. No hay nada más, hermanos. En la palabra, sin duda, pero en la soberanía y la fidelidad de Dios, que Él nos llamó al arrepentimiento, nos dio la fe para creer, nos dio, hermanos, el camino que tenemos por la palabra de Dios, que es Cristo mismo, y que Él nos está asegurando que nosotros vamos a perseverar en la gracia siempre, si confiamos en Cristo como nuestro todo. Cuando digo, si confiamos en Cristo, estoy hablando de que soy salvo, por eso confío en Cristo. Todo el tiempo, mi vida está en manos del mediador nuestro. El texto justamente dice, hermanos, que no solamente resucitó, sino que Él está intercediendo por nosotros. ¿Cuál crees que sea la intercesión que Cristo hace por nosotros? Que tengamos cobija, comida, casa, esposo, esposa. Sin duda lo hace, pero hay una intercesión mayor, hermanos, que nos mantengamos firmes, absolutamente confiados en la obra de nuestro Salvador. Eso adora al Salvador y eso nos ayuda, hermanos, a alabar, a estudiar, a orar, nos ayuda a evangelizar. Tenemos plena certeza de la obra que Dios hizo en su Hijo amado, que no depende de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros. El capítulo 9 nos dejó bien claro, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no estoy hablando de la elección y entrar en debate si él elige, si el hombre elige. Hermano, yo sé una cosa y lo vuelvo a decir otra vez. Dios es soberano en salvación, pero el hombre es responsable. Eso es siempre un tema. Pero el asunto aquí, que una vez que el Señor nos ha salvado, hermanos, yo debo tener plena certeza de que su obra es absoluta. Y eso jamás va a llevar a un creyente a vivir como él quiere, porque la obra de Dios es absoluta. Creo que ningún creyente genuino diría, oh, es por gracia, entonces
No te preocupes, no pasa nada, no hay ningún problema. Y si acaso él se atreve a hacer eso, pronto el Espíritu Santo va a confrontarlo y va a disciplinarlo y lo va a levantar y va a vivir, o al menos intentando vivir para la gloria de Dios. Va a tener hambre de la palabra, va a tener hambre de la oración. Y eso, hermanos, es producido como ha sido producido en ti. Cuando vienes y confiesas, hermano, no paso tiempo en la palabra, no oro mucho. ¿Por qué crees que piensas eso? Porque el Espíritu Santo está obrando en ti, llevándote al arrepentimiento para que hagas lo propio, que va a ayudar para tu vida cristiana. Entonces, el propósito eterno de Dios está aquí. Pacto unilateral, es un pacto, no, Dios hizo un pacto con nosotros, sin duda, hermanos, es un pacto que nos involucra, pero es un pacto, una promesa eterna de Dios que es eterno con Él mismo de nunca volverse atrás. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo dijo, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo, ninguna condenación. Ahora nos dice, hermanos, ¿quién puede condenarnos? Nadie, absolutamente. Es la obra de Dios, hecha por nosotros. Pienso otra vez que hay miedo en esto. Algunos cristianos piensan que el enseñar esto es hacer al cristiano perezoso y al cristiano no comprometido. Oye, estás dando una salvación que es enteramente de Dios, que no involucra al hombre en lo absoluto, que es su salvación, entonces ellos van a vivir como les plazca. Nunca enseñamos la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, desde la perspectiva irreverente, irresponsable. Nunca lo hace la Biblia, hermanos. La Biblia, al contrario, dice que por el fruto conoceremos al individuo. Por las cosas que lleva a cabo, por la vida que lleva de lucha contra el pecado, que está aferrado a la fe, que reconoce su maldad, reconoce su condición, cada día se ve más miserable, aunque sea menos pecador. Esa es la vida del creyente, de una lucha constante. El llamado bíblico es a esforzarte, a continuar, a perseverar, pero esta porción nos ayuda mucho, si tú estás en esa condición, a que nunca trates de esforzarte lo suficiente para poder llegar. Nunca va a ser, haz mucho para que puedas llegar. Hermanos, simplemente hacemos lo que Dios dice que hagamos. Él se encarga que lleguemos. Él nos va a dar todo para llegar. Nadie llegará al cielo diciendo, sí, Señor, tú salvaste, me diste la preservación, pero cuánto me esforcé para poder llegar antes que mis hermanos. Nadie, hermanos, nadie, absolutamente. Nadie. Llegaremos unos mejor que otros, sin duda. Algunos llegarán, hermanos, con galardones, otros no. Algunos sirvieron mucho y su cabeza fue puesta en bandeja, otros nada. Tal vez fueron buena madre cristiana educando a sus hijos en el cristianismo. O una abuela que guió a sus nietos en Cristo. O un pastor pequeñito en un pueblo pequeñito enseñando una pequeña congregación. Y es lo único, entre comillas, que hicieron. Pero llegarán, porque, hermanos, llegamos por Cristo. Y pienso que una de las acechanzas del diablo para con nosotros es que viendo nuestro pecado y nuestra maldad, ponemos en tela de juicio el poder del Evangelio. Podemos dudar de la obra de Cristo. ¿Y sabes qué hacemos por naturaleza? Lo que hace el pueblo de Israel o los de Galistas, tratarse de esforzar para poder lograr. Y esto es el peor camino que puedes emprender. Te vas a cansar. Sin duda te vas a cansar. Si el Señor no edifica, en vano edificamos, hermanos. Todo es inspirados por la confianza de las Santas Escrituras. Hermanos, si ustedes recuerdan lo que vimos hasta hoy, desde el inicio de la carta, el apóstol Pablo está diciendo que el Evangelio es de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1. Él no dice es un Evangelio de hombres, sino el Evangelio de su Hijo, versículo 3 del capítulo 1. Y el apóstol lo que hace, hermanos, es presentar primero la condición del hombre, gentiles entregados a la corrupción. Podemos recordar del capítulo 1, versículo 18 al 32. Hombres sin Cristo entregados a su corrupción. Es donde sacamos la palabra depravación total. Es, hermanos, una caída radical, en donde en realidad el hombre, hermanos, no tiene capacidad de poder pedir auxilio a Dios por salvación. Tiene capacidad de manifestar virtud, de portarse educadamente, de ir a un templo, de entrar, de leer la Biblia, sin duda. No está absolutamente depravado, es radicalmente caído. Pero tiene capacidad de ver al Creador, de saber que hay un Dios, de empezar a cuestionar cosas, hermanos, con respecto a la eternidad, pero nunca de poder obtener salvación por su propia cuenta. No existe tal cosa como estar solo en el cuarto, sin una Biblia, sin haber escuchado el Evangelio y de pronto, ¡pum!, vino luz y ahora yo le pedí salvación al Señor. Porque la salvación viene por la predicación del Evangelio. El oír es lo que me da fe. Así lo ha establecido Dios. Pero Él dice que están entregados a corrupción. Después adelante vemos en el capítulo 2, perdón por el recuento, pero me es menester hacerlo otra vez. Capítulo 2 del versículo 1 al 3 y hasta el 20, capítulo 1 al 3, hermanos, hasta el versículo 20 al menos del 3,
Los judíos, ¿qué hacen? Están confiados en su justicia externa. ¿Qué es la justicia externa? Están confiados en su obediencia, que tal vez se manifiesta por rituales o liturgias o algunas cosas relacionadas con los mandamientos que ellos eran visiblemente ante los ojos de más religiosos. Es como vemos en la iglesia romanista, ¿no? El sacerdote llegando temprano, sus vestiduras, su ritual de la misa en la transustanciación, en la Eucaristía, tomando tantas veces, levanta la hostia y después la copa, la consagra, la bebe. Todos esos rituales hacen que la gente diga, es un religioso. Ellos, los judíos, como los religiosos de hoy, confiaban en eso. ¿No ves todo lo que yo hago? ¿No ves todos los sacrificios? ¿No ves lo que llevo a cabo? ¿No me ves en la sinagoga? ¿No me ves en el templo? Están esos dos panoramas. Gentiles entregados a corrupción y los judíos también en corrupción, pero confiados en su justicia externa, en su obediencia externa. Y concluye, hermanos, en el capítulo 3, versículo 10, donde Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Ninguno, ni gentil, ni judío. ¿Qué dice Pablo? Que todos estamos en ruinas, todos absolutamente. Y a su vez Pablo va a enseñar que Dios está anunciando su justicia salvadora, su obra perfecta en Cristo Jesús. Escuchen, su justicia de Dios en la obra perfecta de Cristo. ¿Qué le falta a su justicia? ¿Qué le falta a la obra de Cristo? Absolutamente nada. Pero no es infructífera, hermanos. No es, que es el panorama que tenemos que ver. Salvación por gracia, facilísimo, todos salvos por gracia, todos quieren, todos son corruptos, todos han confesado a Cristo, todos son salvos. No, esta obra es de ¿quién, hermanos? De Dios. Y como es obra de Dios, es semilla de Dios y da fruto ¿de quién? De Dios. Y es evidente el fruto. De tal forma que por el fruto tú puedes darte cuenta si una persona es salva o no. Y no es por lo mucho que hagas, sino es por lo mucho que manifiestas que el Espíritu Santo habita en ti. Discernimiento, arrepentimiento, confesión, perseverancia, lucha contra el pecado, anhelo de vivir de forma más santa, son cosas únicas y exclusivas para un creyente, porque es un fruto de Dios, no es un fruto de Él. El apóstol Pablo, hermanos, dice en el versículo 24 del capítulo 3, si traen sus Biblias, ojen pronto, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gratuitamente? Que Dios no es deudor de nosotros, no está en deuda conmigo, porque yo no he hecho nada. Él es, hermanos, un Dios que gratuitamente me ha salvado. Dice, ¿cómo? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Salvo por Cristo. Solamente por Él. Nuestra alma puede decir, ¿y qué más? Algún día preguntaba en la iglesia, algunos de los más viejos, ¿se acuerdan que hice una pregunta? A ver, hermanos, somos salvos solamente por gracia, ¿verdad? Solamente debemos creer en Cristo, ¿verdad, hermanos? Nos hemos arrepentido del pecado, sin duda, porque vimos a Cristo muriendo por mí y porque el Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento. Pero entonces, ¿solamente creemos y ya somos salvos? Hubo un silencio abrasador. Y algunos dijeron, yo pregunté después, ¿o también tenemos obviamente que portarnos bien? Y dijeron, sí. Y parece lógico, ¿no, hermanos? Que es salvación gratuita, pero sin duda tú debes de portarte bien también, si no, ¿cómo? No es verdad, hermanos. Salvación gratuita solamente por Cristo. Pero hay un resultado, y no es mi resultado, es el resultado de la obra de Cristo en mí, que produce esa obediencia, produce paz. Hermanos, produce aún el poder amar, el poder perdonar, el poder predicar, el poder perseverar en paz, con descanso en el alma, y no como los religiosos que realmente, hermanos, hacen todo solamente de forma externa, porque dentro de ellos no hay vida. Todo es externo. Entonces, hermanos, esta porción del Evangelio, en esta hermosa carta, hermanos, dice que Dios mismo provee el sacrificio. Dios mismo cumple la ley en Cristo Jesús. Él mismo salva al pecador. Por lo tanto, hermanos, nos dice el Evangelio en Romanos que el hombre no aporta nada. Pienso que si tú estás turbado, debes de descansar, hermano. Quitar tu carga. El hombre no aporta nada. Tu gran mochila atrás de ti, como la obra del Progreso del Peregrino, tiene que ser derribada, hermano. Tienes que tirarla, descansar absolutamente, solamente en Cristo. Nada aporta el hombre, solamente aportamos nuestra miseria, hermanos. Solamente aportamos nuestra miseria. Hermanos, Dios hace todo y lo hace solamente para su propia gloria, por pura gracia.
Todo absolutamente. Tal vez podría escuchar de alguno de ustedes, presuponiendo que diga, pero ¿realmente, hermano, solo Cristo? Quiero decirte, sí, hermano, solo Cristo. Solamente, absolutamente solo Cristo. Solo Cristo. Si tú eres de aquellos que tienen poco de duda por sus obras, tú sabes el camino que el Espíritu Santo te da: arrepentimiento. Arrepentimiento para creer en Cristo, creer antes de pecar, creer cuando pecas, creer cuando te has arrepentido para ser restaurado, creer para perseverar y seguir. Solo Cristo, hermano. Solo Cristo. Ten cuidado, porque cuando te dudas de tu salvación, no estás dudando de ti honestamente. Aunque dices que es por tu pecado, tú estás dudando de Cristo, porque a fin de cuentas la salvación es de Él. Y si tú dudas de tu salvación, que hay algunos hermanos que dicen es imposible que un cristiano dude de su salvación, no es imposible. El apóstol Pablo dirá: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Que Pablo no sabía que ya había sido librado de ese cuerpo de muerte en el sentido de eternidad. El creyente puede ser atribulado por eso, pero el creyente sanado como Pablo cuando dice: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Descanso en mi alma. Hermanos, entonces el pacto nos dice que no depende del hombre, sino depende de aquel que ha sellado esto con su propia sangre. Es la sangre del pacto. ¿Recuerdas, hermano, cuando el Señor está hablando para la Santa Cena y dice: es la sangre de mi pacto? Hermanos, es una ofensa dudar de ello. Es una ofensa dudar de ello. La sangre es mi pacto eterno. No voy a volver atrás, dice Ezequiel, hermanos. Dice Jeremías, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque no es posible que vuelva atrás y que el pacto cambie, porque es el pacto de Dios y Dios no cambia. Establece el nuevo pacto, hermanos, da inauguración al nuevo pacto y no hay forma de. Es por eso que si algunos piensan que hay odio en nuestro corazón cuando decimos a una persona que piensa que la salvación se pierde, o falta de tolerancia, no podemos ser tolerantes ante un error demoníaco de aquellos que dicen, hermanos, es que sí, la salvación se puede perder por mi conducta. La pregunta es, entonces, ¿cómo puedes ganarla? Por fe. ¿Y cómo la pierdes? ¿Por obras? Pablo nos dice, es imposible que sea, hermanos, por fe y perderla por obras. Es imposible ganarla por obras, por lo tanto es imposible ganarla por obras también. Perderla por obras, también. De tal forma que nos da mucha paz en Cristo, en su obra perfecta, hermanos. El pacto no depende de mí, sino depende de aquel que lo ha sellado en la cruz del Calvario con su propia sangre. Las palabras de consumado es como si Él nos dijera con esa declaración: estén tranquilos. Es el Salmo 46 en versículo 10. Estén quietos, conozcan quién soy yo. Obra consumada, obra terminada, que si bien aún no termina, en el sentido que Él no ha venido, hermanos, solamente falta el cierre de la culminación. Ya salvó. Estoy en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue? Firmes, constantes, creciendo en su obra siempre. El hermano Arturo me decía ayer, me hacía señal de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy persuadido de esto: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Esto no me llama, hermanos, a la desobediencia, a la insensatez, a la rebeldía. Tengo que tener cuidado si tomo las cosas del Señor a la ligera, porque me está diciendo algo. Si el Espíritu Santo no está hiriéndome en mi vida infructífera, probablemente no soy templo del Espíritu Santo, hermanos. Y eso no es una ofensa, es una bendición que me digan: hey, vas corriendo por otra ruta, y que me frenen de inmediato. Es una bendición que me digan: cuidado. Es una bendición leer Hebreos, hermanos, cuando él dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque lo estoy leyendo, estoy vivo. Puedo decir: cuidado, yo no quiero caer en las manos de un Dios vivo. Y se vuelve a resumir en lo mismo en la epístola a los Hebreos. Lo mismo, hermanos. Cristo mejor que todo. Cristo es más que todos. Cristo puede hacer lo que nadie puede hacer. Cristo con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Cristo, eterno, para siempre, completamente seguro de que Él me ha hecho perfecto delante de los ojos de Dios. ¿Recuerdas 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Todos sin duda vamos a pasar por un tiempo en donde digamos: oye, hermano, ¿y si no soy salvo? La pregunta que tú debes hacerle a ese hermano o esa hermana es: ¿por qué piensas eso? Por mi conducta. ¿Qué voy a hacer con él?
Él está evidentemente arrepentido. A veces pensamos en el arrepentimiento por nuestra carne del Antiguo Testamento. Queremos ver al arrepentido con un saco de yute, picoso, hermanos, lleno de ceniza, sangrándose los pies para decir, oh, sí se arrepintió. Cuando el arrepentimiento es tan sublime a veces que se ve en una declaración de, caray, ¿y si no soy salvo, hermano? Punto. Arrepentido. ¿Qué continúa? Hey, mira a Cristo, hermano. Recuerda que si te ves a ti, te ves reprobado. Si ves a Cristo, tienes paz. Y aún más arrepentimiento, porque vas a decir, ¿cómo es posible que me hayas salvado a mí, miserable pecador? He pecado otra vez, y tú me sigues amando. Es que si yo soy infiel, Él permanece fiel. A Él mismo, hermanos. Eso te ayuda en tu ministerio, te ayuda en tu vida, te ayuda para perdonar, para amar, para perseverar, te ayuda para ser celoso en la doctrina, te ayuda para congregarte, para plantar una obra, para abrir la puerta de tu casa, hablar a otros pecadores. Hermanos, la epístola de los Romanos es bien clara, todos los hombres son pecadores, pero todos los hombres, hermanos, podrían llegar a ser salvos. Si la voluntad de Dios así lo ha determinado, ni uno solo se extraviaría, hermanos, si Dios tiene misericordia de él y ha derramado su sangre, la sangre de Cristo por él. Ninguno. Llegarán. Y pienso que el olvidar esto, hermanos, nos lleva a ser fluctuantes. Y ser fluctuante me lleva a dudar de la salvación. Y sin darme cuenta, insisto, pienso, tal vez no soy salvo, no, hermano, no me veo tan arrepentido, volví a caer en lo mismo. ¿Y dónde estás poniendo los ojos? ¿En Cristo o en ti? ¿Y cuál es el problema? Que pusiste los ojos en ti, no en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, de manera tan preciosa nos da tanta claridad. Hermano, no vas a ser igual al otro hermano. Ni yo voy a ser igual a ti, ni tú a mí. Cada uno enfrentará sus diferentes pecados, que hoy llamamos pruebas. No, pruebas, hermanos, resumamos que pruebas son por servir a Cristo, por la expansión del reino, porque el mundo me aborrece. Lo otro se llama pecado. Lucha contra el pecado. Y cada uno lo enfrenta de forma distinta. Cada uno. Pero cada creyente, sea parte del cuerpo que sea, debe recordar que su salvación está segura en Cristo. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Punto. Eso me va a motivar a perseverar, a animarme, a continuar. Es Cristo el todo, hermanos. Cristo el todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que Dios resucitó entre los muertos. Es el mensaje del apóstol Pablo a un pastor que va a dejar de encargado, evidentemente, el ministerio y le dice, ¿quieres estar firme? ¿Quieres estar sólido en todas las pruebas que vas a enfrentar? Acuérdate de Jesucristo, prometido, linaje de David, que Dios resucitó entre los muertos. ¿Y qué más, Pablo? Solamente eso. Solamente acuérdate de Cristo. Del capítulo 6 al 8, hermanos, nos recuerda cómo la vida de los que son salvados es llamada a la perseverancia. Y qué bendición, porque no nos va a meter en un problema. Ya te salvé, ahora sálvate tú mismo. No. Él me dice que yo persevere con seguridad porque soy preservado. Me encanta mucho, hermanos, hacer la distinción entre, con mi limitada definición, entre perseverar y ser preservado. Perseverar trata más de ti y de mí. Ser preservado trata de alguien que te guarda. Yo puedo perseverar porque Él me preserva, hermano. Me preserva de muchas formas. En la lectura de la palabra, en escuchar la predicación. Como decía Pastor Mene ayer, en volverle a escuchar. Es algo muy sabio. Volverle a escuchar. 1, 2, 3, 4 veces, no importa. Dios te habló. En orar, en dar misericordia, en congregarme, en ser generoso. Todas esas cosas Dios las usa para que esté yo más fuerte. Tú mismo lo has experimentado. Apártate de la oración, apártate de la lectura, ten en poco la congregación y sin duda estás pecando más y estás sufriendo. Haz lo contrario, sigue sufriendo, pero estás más firme, estás más fuerte. Entonces, la gracia, hermanos, no nos va a liberar nunca del deber para pecar. ¿Recuerdan lo que dijo en el capítulo 6? ¿Qué acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Qué hace la gracia? Nos va a ayudar para obedecer. ¿Y qué hace la obediencia? Santifica la obediencia, hermanos. La obediencia manifiesta que amo al Señor. ¿Recuerdan? Si ustedes me aman, deben hacer lo que yo les digo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque antes tú tratabas de obedecer los mandamientos para ser salvo. Pero ahora tú siendo salvo puedes obedecer los mandamientos porque ya eres salvo. Porque tienes la libertad de gozarte y como David, deleitarte en la ley de Dios. No es gravoso, hermanos, desear amar a Dios con todo mi corazón. No es gravoso amar a mi prójimo, hermanos. No es gravoso no codiciar, no es gravoso no adulterar, no es gravoso no robar. Al contrario, no queremos hacer eso.
Entonces, hermanos, la gracia jamás va a ser el permiso para pecar. Al contrario, la gracia me va a ayudar a obedecer. Porque el creyente, hermanos, todos los creyentes ya no están bajo el yugo de la ley. Ninguno, hermanos. La ley sin duda confirmaba mi condenación. Que, ojo, cuidado, la ley nunca ha sido mala. Ni nunca es mala, porque es la ley de ¿quién? De Dios. Pero la ley me confirmaba mi condenación. ¿Recuerdas cuando te sentías bueno, como yo? Y que decíamos, bueno, yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo me esfuerzo. Y alguien te predicó la ley y llegaste y te estampaste ahí y dijiste, caramba, estoy perdido. Bueno, es ley, confianza, hermanos, a la presencia del Señor, en plena paz, sin llegar temblando, porque mis pecados fueron ya clavados en Cristo. Tus pecados, si estás en Cristo, aún seas nuevo en Cristo, muy débil todavía, tus pecados fueron cobrados a Cristo. El pecado ahora mismo que tienes, hermano, el mismo con el que batallas hoy, hermano, estás luchando contra un pecado que ya fue vencido en Cristo Jesús. Y olvidar Cristo y su victoria te hace a ser vencido por un pecado que Él ya venció. Tu pecado ya fue clavado. El acta que te condenaba, que te daba horror estar con Dios, morir y estar con Dios, fue ya clavada en la cruz de Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Los que están sin Cristo sí, porque no tienen a un sustituto que cumplió por ellos. No podemos vivir en la esclavitud del temor, hermanos. Al contrario, vivimos en la obediencia por la libertad, en la obediencia por la gratitud a Dios. Hermanos, imagínense en verdad que disfrutáramos de creer plenamente que Cristo terminó la obra y Dios está satisfecho y no tiene el ceño fruncido con nosotros. Disfrutaríamos la disciplina de Dios. Disfrutaríamos la exhortación cuando peco. Disfrutaríamos, hermanos, de todo el método de Dios, porque estoy seguro de esto. Soy su hijo. Va a tratar conmigo, me va a disciplinar, pero nunca dejaré de ser su hijo. Él me ama. Gloria a Dios. Me he arrepentido, voy a ser restaurado. No voy a estar igual que ayer. El Señor está perfeccionando su obra en mí por el método que Él determine darme, según lo que necesito. No estoy bajo yugo. Dice el versículo 14 del capítulo 6, el pecado no se enseñorea más de ti, pues no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. ¿Solamente la gracia de quién es, hermanos? ¿Tú a veces repites esas palabras gloriosas como para fortalecer tu alma? ¿La gracia de quién? ¿Qué defecto hay en la gracia, hermanos? ¿Qué hay como para que yo tenga temor de la gracia de Dios? No solamente la gracia que me salvó, hermanos, sino la gracia que me acompaña. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es gracia y el Espíritu de Cristo mora en mí. Eso me ayuda a luchar, a levantarme, hermanos. Si me salvó, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8:32. Si dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no va a darme? Cuando pienses dio a su Hijo, piensa dio gracia. Si me dio su gracia, por su Hijo, por el sacrificio de su Hijo, ¿qué otra cosa no va a darme? Hermanos, entonces me gustaría que memorizaran algo. La gracia no es permiso para pecar. Si tú tienes temor de anunciar una salvación que es absolutamente de Dios, por el temor a enseñar y que otros vivan, hermanos, de manera muy irreverente, por favor, no temas a predicar la gracia. Y tú tienes plena certeza que no estamos enseñando que la gracia es el permiso para que peques. Nunca un creyente genuino va a pensar así. Puede dudar en lo que es discipulado, pero no. La gracia no es solo para mi perdón y vivir pecando. Es el poder justamente para yo poder vencer el pecado, para poder estar seguro. Quien verdaderamente ya fue salvo por Cristo, hermanos, por la gracia de Dios, no puede permanecer indiferente. Nunca. De tal forma que si entre nosotros o los hermanos vemos a un hermano o a alguien que llamándose hermano fuere un mentiroso, homicida, avaro, una persona soberbia, orgullosa, que está viviendo en los pecados de la carne, no importa, hermanos, si es un ministro, si es un diácono, si es un miembro, estamos viendo algo que puede determinar que esa persona nunca confió en la salvación que es por el Señor. Tal vez confió en su carácter, en su moralidad, confió en sus virtudes, y tal vez él pensó que podía, y llegó un momento que la misma palabra lo puso en su lugar y le dijo, tú no eres, y tus frutos lo dicen. Es bueno, hermanos, puede ser salvo. Un pastor Meni ayer llamaba a, probablemente es la primera vez que vas a ir genuinamente a Cristo, y tal vez algún creyente antiguo o una persona cristiana de mucho tiempo dicen, esto no es para mí, es para el otro. Puede ser para ti. Si el fruto está diciéndote que en realidad no hay dolor por el pecado, yo te invito a que medites algo. Si tú quieres buscar un fruto contundente para saber que estás en Cristo, tú tienes dolor por el pecado.
Ese es el mejor, creo, hermano, porque los demás pueden engañarte. El no servir tanto, no predicar tanto, no hacer tanto. Eso puedes decir, no soy salvo, no hago nada. No, pero tu pecado te duele como no tienes idea. Gloria a Dios, eres una persona salva. Ese dolor es producido por el Señor. Es su gracia diciéndome, no hay congruencia, no hay comunión entre el pecado y Dios. A menos de que sea un pecado que ya se llevó a la cruz y que el pecador lleva otra vez a la cruz y está en plena comunión con Dios porque no teme. Cristo pagó por sus pecados. Pero hay dolor en el pecador porque no está indiferente. Si el Espíritu de Dios, hermanos, habita con nosotros, siempre va a haber lucha. Siempre va a haber lucha. Siempre va a haber búsqueda de disciplina. Es lo que te pasa a ti, creyente, cuando te apartas de la palabra y de pronto vas en tu coche o en el autobús o caminando y dices, no he leído la palabra. Disciplina. Es una disciplina que Dios te da, que te contrista y te dice, por eso estás batallando como estás batallando. En el matrimonio, hermanos, cuando hay problemas matrimoniales, desajustes ahí matrimoniales, tú puedes concluir, estoy lejos de la palabra, estoy lejos de la oración. Es el Espíritu Santo contristándote para que hagas lo que bien te conviene. Y hay solución. Nunca llegará alguien diciendo, no, hermano, somos una familia de palabras, soy un hombre de palabras, somos una matrimonio de palabras, escudriñamos, oramos, leemos constantemente en la guerra diaria, pronunciamos al Señor su obra y estamos pasando todo este desajuste. No es cierto, no existe tal cosa. Dios es veraz. Él nos guarda con sus medios de gracia. Siempre el problema radica en que nosotros no usamos los medios de gracia para nuestro bien y nuestra santificación. Siempre, hermano, siempre. Dice, hermanos, el capítulo 8, versículo 14, recuerda que es un gran resumen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos constriñe, hermanos, en el pecado. Nos constriñe en la rebeldía, nos constriñe en la hipocresía, nos constriñe en la fluctuancia, nos constriñe cuando no somos varones fieles con nuestras esposas y somos sus maestros, porque así dice la Biblia. Te contrista, hermana, cuando tú no eres una mujer sujeta a tu esposo, que busca amar a su esposo, que busca animarlo, ayudarlo, hablarle, sugerirle, aconsejarlo como una buena ayuda idónea. Contrista a los hijos que son cristianos, que no honran a sus padres. Es el Espíritu. No hay hombre sin el Espíritu que pueda ser contristado genuinamente por las cosas que son propias de los hijos de Dios, porque el Espíritu no habita en ellos. Entonces, puedes confundirte que en tu lucha del pecado, tú olvides la obra de Dios en Cristo y tengas depresión de, yo creo que no soy, mejor me voy atrás, ya no voy a continuar. No te permitas, hermano, no permitas a Satanás ganar ventaja. Tú eres salvo por la obra de Cristo. Y ese dolor que sientes por tu pecado es el Espíritu Santo hablando contigo. Y debes levantarte y confiar en Cristo. Eso va a ayudar bastante, aunque parezca que todo está perdido, hermanos. Si es la voluntad de Dios, la familia, el matrimonio, la santificación, todo eso que es voluntad de Dios, tú puedes orar y decir gracias, como si lo hubieras recibido y decir amén. Cuando es la voluntad de Dios, siempre hay rescate. Siempre, en todo lo que es la voluntad de Dios. Matrimonio, familia, todo, tu propia vida, hermano. Si es voluntad de Dios, tú no vas a poner en duda. Ay, si ya no. No, hermano. Moisés se quedó fuera de la tierra prometida, ¿verdad? Nuestro Moisés nos lleva él enfrente y todos hasta la tierra prometida. Podemos tener plena paz. Cualquier conflicto, cualquier pecado, cualquier desajuste familiar, personal o matrimonial, cualquier cosa, por medio del Evangelio de Cristo, la certeza, luchamos y obtenemos la victoria, hermanos. De verdad se los digo en el nombre de Jesús, porque eso dice la palabra de Dios. Nada está perdido para nosotros. Y aquí radica justamente la perseverancia, hermanos. La perseverancia no está en tu fuerza. Es un error cuando pensamos que podemos sin el Espíritu tener nuestras reuniones de adoración familiar, por ejemplo, sin el Espíritu, solamente por ritualismo. Leer, ¿no? Leer, sin asimilar, sin escuchar la voz del Señor, sin escudriñar. Empezamos a tener malas interpretaciones. ¿Y qué pasa? Estoy leyendo. No, es que estás como apartado de la voz del Señor. Tal vez buscas las porciones que te convienen. No estás buscando la voz de Dios. No estás dependiendo de Él en oración. No le estás clamando, Señor, estoy pecado, ayúdame. No estás exhortando todo el día. ¿Quieren que les dé un aliento, hermanos? Todo el día mi casa es un lugar de guerra. Todo el día. Y lo digo yo porque soy pastor y tal vez alguno imagina, no, la casa del pastor o de los pastores debe ser, brillo. No, guerra.
todo el tiempo, corrección. Hey, eso no le agrada al Señor. Hey, así no se hace, no hagas eso. Hey, perdona. Hey, sé generoso. Hey, sirve. Ahora Lalo, que es nuestro hijo, él se da cuenta de eso. No te creas, Alex, no es tu hijo, pero él está ahí también como hijo. Es una guerra diaria. Si tú te sientes esperanzado por eso, te lo comparto. Todos los días es una guerra que debemos enfrentar con el Espíritu, con la palabra, con la oración, con la exhortación, con la amonestación, con disciplina, todo el tiempo. Así que no eres el único, hermano. Y aquí está esto, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo perseverar? ¿Y cómo tú vas a poder perseverar si te ves como yo de pronto tan débil, tan pecador, con tantos errores? Bueno, la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. No es algo que sucede mágicamente, en donde nos vamos a sentar y Él va a obrar, como en nuestro lenguaje a veces pasa por la negligencia. No te preocupes, Dios va a obrar en su tiempo. No, Dios no obra así, hermanos. Dios no obra así. No te preocupes, vamos a esperar y Dios nos moverá. No, el Señor nos dice, id, muévete. El Señor nos dice, ora, escudriña las Escrituras, congrégate. El Señor nos dice qué hacer. Él no obra con negligentes perezosos. Al contrario, los aplasta, los sumerge en la aflicción para que ellos vayan a Cristo. Vayan a Cristo. Venid a mí, mirad a mí. Eso es bíblico. Pero, hermanos, cuando lo hacemos tenemos confianza porque el Espíritu Santo justamente está haciendo la obra. Él es el amigo fiel de Cristo. Él es la persona, hermanos, que Dios mismo está sujeta a Cristo, como Cristo al Padre, y el Espíritu Santo está haciendo toda la obra en nosotros, no solo como consolador, ese consolador que hablábamos en la ocasión pasada, como el que me soba en mis pecados y no me guía al arrepentimiento. No, al contrario, me guía al arrepentimiento no sobando mi pecado, y es el mismo que está perfeccionando la obra de Cristo en nosotros. ¿Y recuerdas cómo Él clama, hermano? En Romanos 8:26, Él obrando en nosotros clama, Abba Padre. Cuando el alma está temblando, cuando tenemos dificultades nosotros, hermanos, o estamos en pecado, tú vas a orar, vas a leer, y el Señor, hermanos, está recibiendo una oración perfeccionada del Espíritu Santo, y podríamos pensar de esta forma, el Espíritu Santo llevando el clamor, Cristo como intercesor, es bíblico, recibiéndola y entregándola al Padre como si fuera suya. ¿Qué te imaginas que el Padre le diga al Hijo no? Por eso pienso que puede ser un poco frustrante cuando estamos continuamente estoy batallando en mi matrimonio, estoy batallando en mi familia, estoy batallando. Es que tal vez estás batallando con las armas equivocadas. Punto, hermanos. No hay de otra. Y sácame bíblicamente de esta postura. No hay de otra. Estoy batallando con un pecado. No, estás tratando de luchar con algo que tú le llamas problema de carácter o cualquier cosa y no pecado. No estás viendo que el pecado es una transgresión directamente a Dios, escupirle a Cristo crucificado. No lo ves como pecado, lo ves como un problema que se va a solucionar con el tiempo. No, hermano, no hay nada que pueda solucionar mi condición de pecado que no sea por la palabra, la obra del Espíritu, el arrepentimiento, la confesión y perseverar en fe. No hay otra. Un problema en tu matrimonio, mira hermano, yo no te lo aseguro, el Señor nos asegura. La palabra, la oración, la confesión, el arrepentimiento y la fe lo solucionan. ¿Y por qué? No existe un divorcio en una familia cristiana firme. Punto. No existe una familia disfuncional, hermanos, en una familia cristiana firme. Existe un hijo rebelde, sin duda. Puede existir y existe en la Biblia, pero, hermanos, es 1 de 1000. 1 de 1000. Si estamos firmes, confiando en Él y no en nosotros, las cosas marchan bien. Porque es el Espíritu haciendo la obra. Si nos llenamos de este conocimiento, no vamos a coludirnos tú y yo diciendo, no, pues es que el hermano Andy está tratando con sus pecados. Pues dile que no trate con sus pecados, dile que el Espíritu trate con sus pecados y Él debe sufrir una transformación. No puede dudar. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, hermanos. El problema está en que no usamos los medios de gracia en donde el Espíritu Santo va a obrar. No usamos los medios de gracia. Aunque diga, sí, no es cierto, hermano. ¿Por qué? Porque estaríamos sólidos en Cristo Jesús, luchando por otras cosas que realmente sean de su obra y no de nuestros pecados. Fervientemente peleando por la fe. Dice justamente que Él intercede con gemidos indecibles. ¡Qué belleza!, ¿no, hermanos? Dios mismo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo, y el mismo Cristo también intercediendo, el Padre recibiendo y dando. Es una obra doble de intercesión en donde el Espíritu intercede, el Hijo intercede, y eso nos muestra la absoluta necesidad que tenemos de nuestro Dios. Doble intercesión de Dios, hermanos. Esto es algo que debo considerar y ir a las Escrituras.
Hermanos, y también en este capítulo que leíamos, el 8, del 31 al 39, dice algo que quisiera que tú y yo hoy abrazáramos y nos gozáramos mucho en esta noche, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Ni yo mismo, hermano. Yo podría intentar soltarme de la mano de Dios y huir a un abismo. Antes de caer, Él ya me está sosteniendo, hermano. ¿Quién? ¿Qué? El asunto en la iglesia, ¿qué? Dios es por nosotros, hermano. Mi matrimonio, ¡hey! Dios es por ustedes. Mi familia, Dios es por ustedes. Todo, Dios por nosotros. Y dite, ¿quién contra nosotros entonces? Si confío que es Dios mismo, hermano, deja de esforzarte por lograr tu propio autolavado. Usando la Biblia lo puedes hacer, ¿eh? Como tratar de... Normalmente cuando yo no dependo del Señor, voy a usar la Biblia, ¿sabes para qué? Mi esposa es testigo de que he cometido ese pecado antes y probablemente lo puedo cometer. ¿Usar la Biblia para qué? Para atacar al otro solamente, para que mi esposa vea que ella es la que está equivocada y debe sujetarse a mí. Y no estoy lavándome a mí por la palabra que el Espíritu Santo me da para que yo sea sanado. Me convierto en un muerto soberbio, orgulloso, mentiroso, hipócrita y no disfruto del lavamiento que es por la palabra. Pero cuando confío en el Señor y en su palabra, hermanos, Él te quebranta, Él te lleva al arrepentimiento, sí o sí, es su obra contristarnos. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Y quién contrista y quién humilla? El Espíritu Santo. Si lo busco hacer yo, nunca lo voy a encontrar. Me voy a contristar por el perro que atropellaron frente a mí, por la abuela que murió, me voy a contristar porque perdí mi trabajo, pero nunca me voy a contristar por mi pecado, a menos de que el Espíritu Santo esté obrando a través de mí. Eso es humillarme delante de Él y reconocer, Señor, he estado pensando que esto puede vencerme, que esta situación no tiene solución, que yo no puedo ser restaurado, estoy dudando de mi salvación por mis frutos, estoy peleando conmigo mismo, perdóname, Señor, tú eres por mí, ¿quién contra mí? Fíjate algo que pensaba en este texto, hermano. Algunos dicen, Dios está a favor nuestro. Y veo esas leyendas de pronto en playeras o en el internet. ¿Se dice internet todavía? ¿Redes sociales o cómo? Redes sociales, ok. Soy oldies, hermanos, perdónenme. Soy de los 70s. Ok, pero Dios no está a favor nuestro. Él mismo es nuestro favor. ¿Qué tenemos a eso? Es lo que Pablo dice. ¿Qué tienes? Oh, es que yo, hermano, yo, hermana, batallo. Momento. ¿No estás luchando de forma diferente? Porque no es Él a tu favor. Él es nuestro favor. Él va a ser exaltado en nuestra vida. Él va a ser exaltado, hermanos, en nuestra santificación, en nuestra llegada. ¿Cómo Él puede fallar? ¿Cómo podemos dudar si es Él? Nunca nos dice ustedes, yo estoy a su favor. Yo estoy con ustedes. No. Él es en nosotros, hermanos. Él mismo es nuestro favor. Él mismo es nuestra victoria. Y creo que eso nos falta a veces recordar. Y al olvidar empezamos a llamar pecado de otra forma. Problemas matrimoniales de otra forma. Pecado en la familia de otra forma. Como buscar otras cosas. Porque, pues sí, Dios, pero no. Yo decía a los niños el domingo en el catecismo, es como cuando una persona te habla y está en muchos problemas y tú solamente, fríamente le dices, hey hermano, ponte a orar y lee la Biblia. Y él te dice, ¿y solo eso, hermano? Y después va con otro, ¿cómo ves? El pastor me dijo que nada más orar y leer y yo el problemón que tenía. Por favor, ¿qué otra cosa mejor puede haber que eso, hermano? ¿Qué otro consejo yo le puedo dar que sea contundente y eficaz para que el Espíritu Santo obre en él, lo lleve al arrepentimiento y lo restaure? No hay nada, hermanos. Es lo mejor que tenemos. Es lo que el mundo no tiene. Él es nuestro favor. Y la evidencia, ¿quieren tenerla bíblicamente, hermanos? Por favor, el versículo 32 es de mis favoritos. El que no escatimonia a su propio hijo, hermano, su hijo. No escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No sé, hermano, ¿hay algo más que Él tenga que darnos? ¿O hay algo más, hermanos, que Él pueda negarnos? ¿Cómo? Si nos dio a su hijo para mi salvación y mi llegada al reino, ¿cómo dudo yo de las pequeñas cosas que Él soluciona con una palabra que Él pueda darme? Tú y yo podemos confesar, no, yo sí creo, salvación por fe, sí, mira, la fe sola, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero en las pequeñas cosas que Él soluciona con una palabra, no confío. Es decir, es más fuerte mi conflicto con mi esposa que el asunto de la salvación. ¿Sí o no? Es una declaración así.
no puedo arreglar este asunto con mi familia, con la iglesia, pero el otro asunto sí. Es decir, Dios sí arregló el asunto de mi salvación, pero no arregla este. Por favor, hermanos, estamos mintiéndonos. Si Él dio a su Hijo, es lo que dice. Es como si dijera, entiendan esto, si Él dio a su Hijo por ti, ¿por qué dudas de lo demás? Que es conforme a su voluntad. Que brillemos la gloria de Dios en todos los sentidos, que sirvamos, hermanos, con nuestra vida, que podamos, hermanos, entender que somos suyos y somos para Él y solamente existimos por Él. ¿Por qué dudar que un pequeño problema, que es una, hermanos, una miserable hormiga que el Señor aplasta con una palabra suya, no se arregla, no se soluciona? ¿Por qué? ¿De verdad si creemos que Él entregó a su Hijo para salvarnos siendo miserables? El apóstol Pablo dice, si cuando éramos enemigos suyos nos salvó, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Es bueno meditar en esto, hermanos. ¿Qué nos puede negar? Si nos dio a Cristo, nos dio todo, hermanos. En Él tenemos justicia, tenemos vida, herencia, gloria y eternidad. Entonces, ¿qué puede afectar ese proceso? Esa cadena de oro. ¿Qué? ¿Qué, hermanos? ¿Soluciones de huida? ¿Regresar a Egipto? ¿Cortar el vínculo en la iglesia o divorciarme de mi esposa? ¿Cómo? ¿Cómo creo en esto glorioso que nadie puede conseguir y dudar en lo otro que otros sin Cristo pueden lograr? Pienso que tenemos que confiar en Él, hermanos. Lo que encontramos en estos pasajes, que puedes tú memorizar o como Pastor John Piper, tener de memoria todo Romanos. Para estar acordándote, porque podemos vivir en nuestro peregrinar siempre luchando con los mismos problemas que Cristo mismo ya venció en la cruz. Solo por la incredulidad de que el Espíritu Santo habita en mí es Dios y que su palabra es la palabra de Dios y que Cristo selló y que vamos a llegar y no únicamente llegamos, sino Él se encarga de hacer todo lo que nos falta, hermanos. Todo absolutamente. Aun cuando me quedo ciego espiritualmente o veo borroso, mi corazón se endurece, yo reconozco por la palabra, ¡ay, me estás hablando, Señor, ayúdame! Me sumergí, caí otra vez, me endurecí, ayúdame. Él ayuda. Porque Él no es, hermanos, hombre para mentir y retractarse o arrepentirse. Él va a hacerlo. Entonces, cuando el pecado me acusa, ¿sabes qué hace Cristo? Intercede. ¿Crees en su intercesión o te quedas en tu pecado? Hay que creer en su intercesión. Arrepentimiento, voltear a ver a Cristo y seguir, soportando la disciplina que Él tenga. Habrá pecados que, ¿qué crees? Perdonados, pero que la consecuencia me acompañará toda mi vida. Como David, toda su vida fue un suplicio. Hijos contra hijos, hijo persiguiéndolo, hijo violando a su hija. Terrible. ¿Pero fue perdonado o no? Hermanos, cuando mi carne se rebele, el Espíritu va a ayudarme. ¿Cómo va a ayudarme? Por la predicación, por la lectura, por la oración, por el arrepentimiento. Va a ayudarme. Mi carne es un problema. Yo soy mi peor problema. Cuando mi corazón dude, hermano, ¿sabes qué hace la Biblia? El Padre recuerda su pacto. Yo tengo mis porciones favoritas en Jeremías 37, versículo 32 al 31. Si no me equivoco, es 32, 37, 32, 37 al 41. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Los atraeré del lugar que los eché con mi ira, mi furor y mi enojo santo, mi indignación, dice el Señor. Los haré venir y habitar seguramente. Yo seré ellos por Dios y ellos serán mis hijos. Ellos van a ser mi pueblo. Haré con ellos pacto eterno de no volverme atrás. Y eso hay que recordarlo, hermanos. Si lo recuerdo en mi salvación, ¿no es bueno que lo recuerdes en tu diario vivir? ¿En tu ministerio, en tu matrimonio, en tu familia? Y no es bueno creer que si Él me salvó, Él también restaura esas situaciones que están afectando mi caminar con Dios. Todo tiene solución en Cristo Jesús. Si viviéramos bajo esta verdad con fe, viviríamos en realidad en victoria. Y digo en victoria porque diario habrá una batalla, pero diario habría una victoria, hermanos. Es la verdadera doctrina de la prosperidad. Abundancia en Cristo. El texto también nos dice, hermanos, que nada nos va a separar del amor de Dios en salvación, pero también incluyo antes y después, ni el valle del sufrir, hermanos, ni demonios, ni el infierno, ni mi debilidad humana, ni la muerte misma. Nada, ni nadie. Nadie. Te preguntas entonces, ¿por qué estoy así? ¿O por qué mi familia, o mi matrimonio, la iglesia? Pues por incredulidad.
Es como el Señor dice, hombres de poca fe. La turbulencia y asustados por la turbulencia y el Señor ahí, y aún dormido. No por perezosos, sino porque aún dormido está el control. Todo bajo control, pero hombres de poca fe. Y no es una fe que me descalifica, hermanos, de la salvación, no. Es que la fe que me salva es su fe en mí. Es una incredulidad que me lleva a sufrir como un bastardo siendo hijo legítimo de Dios. Eso me afecta mucho en toda mi vida. El Señor es, hermanos, según la Escritura, mi escudo, mi justicia, mi consejero, mi Padre eterno, sumo sacerdote, mi paz y aún es mi vida. Pienso que tenemos que recordarlo todos, hermanos. Todos. Así que el apóstol Pablo, hermanos, en toda esta porción, por lo que me quería detener, algunas cosas las iba hablando yo solo hoy en el coche, le decía a los chicos, todo esto venía a mi mente, cómo nuestra incredulidad posterior a la salvación afecta bastante, hermanos. Testimonio, pero aún nuestra vida, la perspectiva de las cosas, la debilidad, la depresión, la angustia. Es por eso, por creer y a la vez no creer que Dios es mi Padre, que Cristo es mi Salvador, que el Espíritu Santo mora en mí. Así que Pablo primero, hermanos, va a lo mejor. Ministerio de la elección, de la soberanía de Dios, hermanos, para salvar. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hola, Jacobs. Antes de que el uno naciera o el otro, él ya había querido. Hola, Jacob. Somos nosotros. Y lo amó. ¿Y lo amó hasta cuándo? Por siempre. Eso es lo que la Escritura dice. Él va a lo radical, que es la elección, la salvación, lo que nadie puede conseguir. Insisto, si esto lo hace el Señor, ¿qué otra cosa no va a dar? No va a ayudarme en mis batallas, en mis luchas. Si Él quiere que yo sea luz, si Él quiere que yo sea un buen testimonio al mundo perdido, si Él quiere que yo sea un buen esposo, un buen padre, un buen ministro, un buen miembro de la iglesia, no hay contradicción. El problema está en nuestra incredulidad por la que no vamos a la palabra, no vamos a la oración, no vamos al arrepentimiento, no vamos a la confesión, no vamos a gozar de la fe. Ese es el problema. Pero podemos ver, por ejemplo, el desvío de Israel. ¿Cuántos desvíos quien lee el Antiguo Testamento conoce del pueblo de Israel? ¿Quién sabe? José es un lector empedernido. ¿Cuántos desvíos, José? ¿Puedes decírmelos? Demasiados. No sabemos cuántos. ¿De cuántos desvíos Israel fue librado? De todos, ¿verdad? Aún con muerte. ¿Pero dejó de ser su pueblo? Nunca. ¿De cuántos desvíos tú crees que puedes zafarte de la soberana voluntad y el amor de Dios y de su gracia? De ninguno yo me puedo zafar. De todos absolutamente Él me va a ayudar. Podemos caer, tropezar, desviarnos, pecar, pero si siempre nos levantamos a la forma de Dios, hermanos, siempre vamos a estar más fuertes. Por eso no seamos, hermanos, como aquellos autoconmiserados. Sigo con mi lucha. Ese es tu problema, mi amado hermano. Deja que el mundo siga con su lucha, que nunca va a ganar. Pero es la lucha del Señor, que Él justamente ya ganó. Si yo soy, hermanos, un Jacob, yo tengo que rendirme ante el Señor y decirle, perdóname, es que sigo siendo un Jacob, mentiroso, hipócrita, usurpador, pero Señor, ayúdame, ya no voy a pelear más. Eres Israel ahora, eres mi hijo ya. Necesitaba que tú confesaras, te arrepintieras, para que yo te tratara como hijo, que Él haga su obra. Jacob ganó a Dios cuando se derrotó a sí mismo, cuando se arrepintió, cuando reconoció quién era, hermanos. Y ese es nuestro problema. Por eso Pablo aborda lo mejor, hermanos. Dios nunca va a rechazar a los suyos. ¿Te has sentido rechazado tú? ¿O ya vencido por algún problema, situación, por tu mismo ánimo? Es que, ¡qué tontería! Si confiamos ya que Él nos salvó, ¿por qué ahora desconfías que Él va a dejar de salvarte? ¿Por qué? ¿Por tu menguanza? ¿Por tu frialdad? ¿Por tu pecado? ¿Por lo que pasó? Nunca, hermano, estás sufriendo como el niño que piensa que se ahoga cuando él puede pisar el fondo del agua. Nunca. El Señor nunca rechaza a los suyos, hermanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9:16. Entonces, este mensaje, creo, de toda esta porción, hermanos, debe llenarnos de esperanza. ¿Y sabes por qué me importa tu esperanza, hermano? Porque soy tu hermano, soy pastor, pero porque si tú recuerdas tu esperanza, viviremos en armonía haciendo lo que debemos hacer. Recuerda a Cristo. Recuerda su victoria, no únicamente de forma teórica o de un celo doctrinal muy profundo, sí, solo Cristo, a Él la gloria, no, de forma práctica, hermano.
confiando en Él absolutamente. Cualquier cosa que esté destellándote que hay un problema en ti, de tu percepción de la soberanía de Dios en todas las cosas, detente, reconoce, pídele ayuda al Señor. Él no va a cambiar, su plan no va a fallar, su propósito se va a cumplir. Es su obra. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué me importa también? Porque ¿sabes cuál es el fruto final de esto? Adoración. ¿Y sabes qué demandamos los pastores en oración, hermanos? ¿Y queremos hacer en la iglesia? Como los padres hacia los hijos, ¿tú me entenderás? Pues queremos que nos comportemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Punto. ¿Y cómo se va a lograr? Viendo esto que el apóstol Pablo nos enseña en toda la epístola. Recordar algo que está en Romanos 11:36, que no voy a abordar hoy. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿creyente frío hay aquí? ¿O creyente cansado? El Evangelio no te está llamando a que veas tu fuerza, hermano, ni tu fervor. El Evangelio te está llamando a ver a Cristo. Ese es el problema. ¿Quieres encenderte? No puedes sin ver a Cristo. Tu fuego se apaga como una vela, con un aire muy liviano. Levántate y sacúdete el polvo del engaño y vuelve a Cristo. Si te has apartado de la palabra hoy, bueno, hoy estás escuchando que debes volver a ella. Si has descuidado la oración, hoy escuchaste que la descuidaste, ora con quebranto. Si has perdido el gozo, mira a Cristo, su amor no cambia. Hermano, si crees que no te has arrepentido, cuídate de no hacer tu arrepentimiento como un gran ídolo. Que busques un arrepentimiento que nunca vas a tener, como aquel personaje que nos escribía todos los días: oren para que yo pueda arrepentirme verdaderamente. Ya estás arrepentido, no seas tontito. Si no, no pedirías eso, solo que estás demandando un arrepentimiento que nunca vas a tener. Tienes que mirar a Cristo, y al verlo te vas a arrepentir, hasta donde Él quiere que te arrepientas. Y a los nuevos creyentes, no temas la debilidad que tienes, al contrario, gózate en ella, porque si te encuentras débil, como todos los cristianos tenemos que encontrarnos, hermanos, vas a depender de alguien más. Justamente en nuestra debilidad es que buscamos a Cristo. Cuando Él nos dijo: estás incapaz de salvarte, débil, fuimos a Cristo y Él nos salvó. Él te va a salvar si tú dependes de Cristo en tu debilidad. Aprende a depender del Señor, no en tu constancia, no en tu fidelidad, no en tu fuerza, sino en Cristo Jesús. Y honestamente creo, hermanos, que ustedes como a mí, cada paso que damos en el Evangelio parece una locura. Es una locura lo que Dios hizo. Es como el pastor Bob Jeggins antes de morir, creo que un mes antes de morir, ya iba a morir, él ya está oliendo la muerte, el enfrentarse con Cristo cara a cara. Y él orando lloraba y decía: qué locura hiciste, Dios, qué locura hiciste. Tal vez haciendo una remembranza de su vida, sus caídas, sus incredulidades, hermanos, en poner en tela de juicio la fidelidad de Dios, cualquier cosa que tú y yo podemos tener. Pero él ya en ese punto se quitó de tonterías y decía: qué locura has hecho, qué locura has hecho. Porque, hermanos, ciertamente el Evangelio es una locura. Y aunque dice la Biblia que es locura para el mundo, nosotros aún estamos en este mundo y en ocasiones es locura. Pero el creyente sabe que el Evangelio es sabiduría divina para nosotros que creemos. Yo ruego a Dios, hermanos, que nos pueda ayudar, que recuerdes que Cristo es tu certeza y tu esperanza. Y toda la carta a los Romanos, hasta que terminemos en el capítulo 16, hermanos, va a culminar con esta verdad. Cristo es todo. Es el autor, el origen, el camino, el sostén, el fin de nuestra fe. Es todo, hermanos. No sé en qué parte de estas estás un poco fallo. Puedes ir a la palabra. Él nos va a preservar para que perseveremos. Él nos va a disciplinar para que no nos perdamos. Él nos va a santificar para llevarnos a la gloria. Él nos va a meter en situaciones que no nos gustan, hermanos. Aún en nuestra familia, matrimonio, nos va a introducir porque Él quiere hacernos más como Cristo. Él va a permitir que nos quedemos solitos, hermano, para que seamos dependientes de Él. Él nos va a sostener cuando la carne esté flaqueando. Y Él va a ser al final de todo adorado por siempre. Y aunque hayamos o no hecho algo para Él, todo se lo vamos a rendir a Él, porque la corona es suya solamente. Solamente. Así que, hermanos, el Evangelio no solamente es el inicio, que todos defendemos del Evangelio, sino es el camino entero, hermanos. El camino entero. Quien promete es el Señor. Amén. Y cierro con Romanos 8:28. Cuando leas todas, por favor, piensa en todas, ¿ok? Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas, aún estas amargas de hoy y las de mañana. Todo lo que no puedo entender y por qué pasa, por qué no pasa, por qué sí, por qué no. Todo absolutamente nos ayuda bien. Y esto es muy bueno, porque esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Espero avanzar ya en la siguiente ocasión a lo que nos compete en Romanos capítulo 10, los últimos 2 versículos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por recordarme, y espero también hayas dado oídos para mis hermanos. Recordarnos qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos, Señor? Se resume en Cristo. Ayúdanos, mi Dios bendito. Honestamente, vivimos en ocasiones como si tú nos hubieras salvado al inicio y nos has dejado para ver cómo vamos a llegar. Cuando tú permaneces en nosotros, no somos huérfanos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias por darnos, Señor, la guía santa. Gracias porque tu palabra, aunque hoy anunciaba esta noche, tiene poder en sí misma para obrar en nuestros corazones. Yo te pido que en toda prueba, toda tentación, toda duda, cualquier tema, como decía esta porción, todas las cosas, hoy mismo sean llevadas a Cristo, hoy mismo sea por la palabra, por la oración, y te honremos y te adoremos, saliendo victoriosos de cualquier situación, personal, matrimonial, familiar, eclesiástica. Señor, tú eres digno, mi Dios. Cristo y más Cristo y más Cristo, Señor. Es lo que queremos. Ayúdanos, Señor. Gracias por haberlo dado y con Él darnos todo. No solamente, Señor, es una expresión en la cual nos sentimos bien al decirla, al pronunciarla, como una moda, Señor, como los antiguos, amados Señor, disfrutaban, queremos disfrutar. No solamente en teoría y en confesión, sino en experiencia, Señor. Por favor, obra, mi Dios, esta noche. Confío en tu poder y creo que hay otros aquí entre nosotros que confiamos en tu poder, Señor. Y que tu voluntad, Señor, es clara y que cualquier cosa que estamos hoy mismo, Señor, llevando, si tu voluntad, Señor, ahí está la solución, ahí está, Señor, lo que necesitamos, podemos decirte gracias, mi Señor. Gracias porque pedimos y recibimos. Obra, mi Dios, te lo imploro por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes, hermanos amados.